Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 29. Ver rojo, un cuchillo entró en la garganta de un colmillo blanco, manchando la hoja de un color carmesí. La sangre goteó hacia el suelo mientras miraban al asesino con nada menos que terror en sus ojos. Después de varios segundos agonizantes, la lucha ahogada se silenció en el túnel oscuro y el cuerpo fue arrastrado fuera de la vista. A su paso quedó un rastro de sangre y se escuchó un golpe sordo. Tan silencioso como un fantasma, Six se deslizó silenciosamente por el túnel. Después de excavar un poco más, finalmente encontró la ubicación de Tauro. El líder de la rama de Vale estaba aquí y el Spartan prácticamente podía oler su esencia. Un olor acre de muerte, muy parecido a él. Una vez que Tauro estuviera muerto y desaparecido, el colmillo blanco comenzaría a erosionarse más de lo que ya es. Esta sería probablemente la gota que colmó el vaso y la organización terrorista finalmente colapsaría. Le tomó más tiempo de lo que se atrevió a admitir para derribarlo, pero no es como si no lo hubiera hecho antes. A todos los que mataba, aumentaba su miedo a él. En este punto, ya ni siquiera era un demonio, era considerado su diablo. Uno que vino a castigar sus malas acciones contra toda la humanidad. Le recordaban tanto a la insurrección que estaba obligado a matar que a veces los confundía con sus homólogos humanos. La única diferencia fue que al menos la insurrección fue más organizada. Había visto a innumerables colmillos blancos abandonar su organización porque sabían que quedarse sería su sentencia de muerte. Fue en cierto sentido. Este era, en última instancia, su objetivo, acabar con la organización terrorista llevándola al borde de la destrucción. Matar a Tauro solidificaría la caída y no se iría hasta que el hombre estuviera muerto. Su cacería casi había terminado y decidió darle a la ciudad un regalo de despedida antes de irse. Lentamente filtraría la información que estaba sucediendo en Mistral al público y dejaría que ellos se ocuparan de ello. Una vez que terminaba, iba al asentamiento y lo verificaba antes de visitar a Maya y Mine. Ya sabía que Ren y Nora vendrían durante el verano y quería verlos. En medio de toda la muerte y destrucción, esperaba ver a esos cuatro. A pesar de que no estuvo cerca de Ren y Nora durante años, se encontró pensando en ellos a menudo. No fue hasta unos años después de que los dejó por primera vez que se dio cuenta de que se preocupaba por ellos. No se arrepintió demasiado en la vida, con la excepción de no haber hecho más por Noble. Pero dejar que esos dos se las arreglaran solos era uno de sus mayores arrepentimientos. Estaba claro cuánto lo adoraban y respetaban mientras él los mantenía a distancia. Hizo lo mismo con Maya y Mine porque no quería verlas lastimadas y experimentar el dolor de perderlas. Six no quería experimentar lo que les había pasado a Noble y la familia de Mine. El primer grupo lo hacía sentir vacío al presenciar cada muerte y el segundo lo hacía sentir de alguna manera. No había forma de describirlo demasiado bien. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio la puerta de un sótano. Miró a su alrededor antes de abrirla y subir al interior, cerrando la puerta silenciosamente y dirigiéndose hacia el interior. Se sacó el supresor y lo apuntó hacia adelante mientras escaneaba constantemente el área. Su DMR y Shogun estaban prácticamente secos en este punto y no quería desperdiciar más rondas. Usaría el supresor y sus cuchillos para lidiar con el resto del colmillo blanco hasta el momento. El camuflaje se activó y su forma se ocultó rápidamente cuando escuchó pasos y vio a dos colmillos blancos caminar por el pasillo. Ambos parecían aterrorizados y podía ver que sus piernas temblaban horriblemente mientras caminaban por el pasillo oscuro. Uno de ellos incluso tenía las orejas aplastadas contra el cráneo. «Oye hombre, ¿no crees que encontró este lugar, verdad?», preguntó el primero tembloroso. «No, no podría haberlo hecho. Este lugar está prácticamente oculto para todos». El segundo dijo. «Entonces, ¿dónde estaban los demás? Sin embargo, esa cosa todavía los encontró. ¿Y si viene aquí?», preguntó el primero. Continuó caminando hacia adelante y esperaba una respuesta, solo para detenerse cuando no la recibió. Volvió la cabeza para mirar detrás de él, solo para encontrar que su compañero se había ido y lo único en el suelo era un arma. Sus pupilas se encogieron de terror y jugueteó con su radio, solo para jadear de agonía y luego quedarse flácido cuando un puño estalló en su boca. La sangre salpicó el suelo y Seize le arrancó la mano antes de que el monitor desintegrara el cadáver, sin dejar rastro del cuerpo. Continuó hacia adelante y se detenía de vez en cuando se encontraba con un callejón sin salida. Su mente recordó el diseño y los caminos que tomó, registrándolos en su cerebro como una supercomputadora.
Hubo momentos en que tuvo que retroceder y volver sobre sus pasos para ir a otra parte de las instalaciones. Cada colmillo blanco que encontró fue enviado rápida y sin piedad. Fue rápido y limpio, muy parecido a cómo solía operar. Se dio cuenta de cómo se había vuelto cada vez más brutal y empezó a mostrarse. Estaba bien romper la moral cuando se trataba de este tipo de cosas, pero le gustaba estar limpio la mayor parte del tiempo. Prefiere ser tan cuidadoso como un cirujano que descuidado como un carnicero. Quería diseccionar a su presa en lugar de mutilarlas en general. Cuanto más rápido y limpio hacía sus asesinatos, más tiempo tenía para enviar una señal a Lumsky y regresar al asentamiento. Le tomó un tiempo, pero finalmente encontró una gran área abierta y no hizo falta ser un genio para descubrir que era una trampa. Una buena cantidad de terroristas ya deberían estar muertos y se tiró por encima de la barandilla y aterrizó en el área abierta y esperó con calma. Esperó en silencio antes de que las luces se apagaran y se volvieran a encender después de unos segundos. Entrecerró los ojos cuando vio a una docena de miembros rodeándolo. Todos tenían sus armas colocadas en la barandilla y le apuntaban. Nadie se movió ni una pulgada y todo lo que hizo fue mirarlos, viendo cómo algunos de ellos se estremecían. Su oído sensible podía oír débilmente los golpes en el pecho. El puro terror que su mera presencia les trajo y fue estimulante en un pequeño sentido. Fue en momentos como estos cuando recordó lo que era para el colmillo blanco. Él era su diablo. El que vino a recoger sus almas y condenarlas a la condenación eterna por sus pecados. No importa cuánto intentaron suplicar, razonar o matarlo. Nada le impediría erradicarlos de la faz del planeta. Tan pronto como le cortara la cabeza a la serpiente, el cuerpo moriría poco después. Es por eso que necesitaba encontrar a Tauro rápido y no dejarlo escapar esta vez. Se descuidó la última vez, pero esta vez no cometería el mismo error. Escuchó el sonido de las armas apuntándolo y se dio la vuelta, usando su impulso para lanzar 2 cuchillos de polvo en sus cráneos. La cantidad de fuerza que puso en ellos fue suficiente para romper la pequeña cantidad de aura que tenían. Una de sus cabezas se expandió y explotó en una lluvia de sangre mientras el fuego cocinaba el muñón mutilado. El segundo convulsionó en su lugar durante unos segundos antes de caer muerto. Los que estaban en el área abierta se detuvieron y retrocedieron con miedo. El silencio ensordecedor hizo que la atmósfera fuera mucho peor para ellos antes de que uno de ellos se volviera lo suficientemente valiente como para correr hacia él. Balancearon su arma hacia abajo y él se apartó del camino en el último segundo, tomando nota del pequeño cráter del impacto. Su mano arremetió contra ellos y los golpeó en la nariz, creando un fuerte crujido y vio salir sangre de él. Su otra mano agarró la parte posterior de su cabeza y la agarró con fuerza, empujando su rostro hacia la empuñadura. Se escuchó un crujido y un crujido repugnante cuando brotó de la parte posterior de su cráneo, salpicando sangre por todo el suelo. Su cuerpo cayó al suelo y un charco de sangre comenzó a gotear de la herida y alrededor de su cuerpo. Agarró la espada y miró lentamente al resto de ellos, observando cómo retrocedían y uno de ellos caía de espaldas. Acechando silenciosamente hacia el caído, levantó la hoja y lo apuñaló en la garganta, arrancándolo un segundo después. Los demás dejaron caer sus armas y se volvieron para correr hacia la salida, solo para encontrarla cerrada. Observó cómo golpeaban y arañaban la puerta sin poder hacer nada, golpeándola con tanta fuerza que sus manos empezaron a sangrar después de un rato. La espada que tenía en la mano se levantó y la arrojó con todas sus fuerzas, inmovilizando a uno de ellos contra la pared y matándolos instantáneamente cuando golpeó su espalda. Se escucharon más golpes frenéticos y sus súplicas resonaron por toda la habitación. En cierto sentido, fue casi lamentable y se detuvieron cuando escucharon algo metálico que se juntaba como un rompecabezas. Cada uno se dio la vuelta temblorosamente para ver a 6 apuntándoles con el supresor. Estuvo tenso durante unos segundos antes de que uno de ellos levantara las manos de manera suplicante, con lágrimas en los ojos. «Por favor no», suplicaron. 6 ignoró las súplicas y el supresor se encendió en activación, brillando con un horrible color rojo anaranjado antes de que los fragmentos salieran a toda velocidad del cañón. El primero se sacudió e impactó la pared cuando los fragmentos entraron en su cuerpo antes de explotar. Los demás soltaron un gemido de miedo antes de intentar pasar corriendo a su lado o atacarlo de frente. Los 2 que intentaron enfrentarlo de frente se dieron una sacudida cuando los fragmentos entraron en sus cuerpos y explotaron. Sus células se descomponen más allá de la reparación médica y se convierten en cenizas. A cada uno que mataba, comenzaba a sentirse cada vez menos.
Sin empatía, remordimiento, culpa, satisfacción u odio. Simplemente no sintió nada mientras los mataba sin piedad, ignorando sus súplicas por sus vidas. Eran objetivos y debían ser tratados. Casi todos los criminales de Mistral eran un objetivo a sus ojos, pero no podía manejarlos a todos ya que era un solo hombre. El reino como demasiado sucio en su opinión personal. Demasiada suciedad se aferró a los cimientos y el mundo dejó que se pudriera como una herida infectada. Por mucho que quisiera limpiar esta parte del mundo, no podía. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó la falta de gritos y el silencio llenó la habitación. Las cenizas llenaron el aire y aterrizaron en el suelo mientras la sangre se esparcía por el suelo como un charco. Parte de ella goteó por el balcón de los dos artilleros y el leve sonido de un goteo llegó a sus oídos. El olor metálico llenó el área y cerró los ojos durante varios segundos, relajándose un poco cuando terminó. Tanta muerte y destrucción que ha causado en las últimas semanas y quería salir de eso. La corrupción de la ciudad parecía intentar mancharlo porque ni siquiera mató a tantos en Vale. Un suspiro escapó de sus labios en silencio y miró a su alrededor antes de sacar su kukri, cubriéndolo con los alucinógenos cuidadosamente antes de enfundarlo. Una vez que Tauro estuviera muerto, podría manejar a los Grimm que se estaban elevando fuera de las murallas de la ciudad. Sabía que él era la razón por la que golpeaban las puertas, con la cantidad de negatividad que traía a través del miedo y otras emociones. El UNS lo castigaría por ser tan descuidado, matar indiscriminadamente sin hacer la investigación adecuada. Necesitaba matar a Tauro y salir de la ciudad. Después de eso, necesitaba regresar al asentamiento y visitar a Maya y Mine. Finalmente, necesitaba encontrar una manera de lidiar con Ozpin y Salem antes de dejar Remnant. Ambos eran una amenaza tanto como él. 6 entró en otra área abierta en silencio después de colocar el bloqueo de la armadura y notó que el suelo debajo de él era principalmente tierra. Había leves rastros de sangre en él y juró que podía ver algunos dientes aquí y allá. Lo ignoró a favor de mirar alrededor del área y miró hacia el balcón cuando escuchó a alguien caminar. Entrecerró los ojos cuando vio a alguien de pie en el balcón, mirándolo con veneno. No había duda de la figura. Atuendo rojo y negro, ese peinado hacia atrás puntiagudo, pelo rojo y cuernos. Pudo ver la combinación de una espada y una pistola barra funda en su mano izquierda. La parte más vibrante fue la máscara maldita Uitefan con 4 rendijas. Era Adam Taurus, un miembro de alto rango del Colmillo Blanco. También su objetivo. Mientras vivo y respiro, comenzó Adam, caminando lentamente hacia el borde, su pie se cernió sobre él antes de dejarse caer. El polvo se levantó cuando aterrizó y se puso de pie lentamente. Sus dedos se enroscaron alrededor de su arma con fuerza y comenzó a rodear a 6, quien hizo lo mismo. 6 solo entrecerró los ojos y los dos continuaron girando entre sí. El demonio finalmente asoma su fea cabeza desde las profundidades del infierno. Adam grunó. 6 permaneció en silencio antes de detenerse. Dispararle a Tauro no sería muy inteligente por su parte. Había investigado al líder y había tenido en cuenta su apariencia, absorbiendo energía a través de ataques. No necesariamente sabía cuánto podía absorber, pero no estaba dispuesto a dejar que el terrorista tuviera la oportunidad. Solo quería matar a Tauro antes de dejar la ciudad. Su purga prácticamente había terminado en este punto y la escoria de la ciudad estaba aterrorizada de su existencia. ¿A cuántos de nosotros has matado a lo largo de los años?, preguntó Adam. No estoy seguro y no me importa. 6 respondieron. ¿No te importa que les hayas robado la vida a tantos buenos faunos? Adam espetó amargamente. ¿Buena gente? ¿Te refieres a un terrorista que no tiene reparos en matar inocentes? No, no lo tengo. 6 dijo. No tendríamos que matar a inocentes si no se interpusieran en nuestro camino. El fauno grunó. No, los mataste para saciar tu propia sed de sangre. Incluso los que intentaron huir del peligro fueron asesinados a tiros por tus fuerzas. Se llaman a sí mismos luchadores por la libertad, pero ¿por qué libertad están luchando?, preguntó Six. ¿Cómo te diría? Adam respondió. No espero que lo hagas. ¿Prejuicio, es eso? ¿Crees que matar humanos librará al mundo de eso? No lo hará, Tauro. Humano o fauno. Todo lo que han hecho por ustedes mismos es ganar más odio de los humanos con sus acciones. ¿De verdad pensaron que matar a inocentes como esos no tendría repercusiones? 6 preguntó de nuevo. Un ser humano como tú no entendería lo que es ser odiado. Ser arrodillado y golpeado por simplemente existir.
Ser forzado a trabajar para innumerables formas de empleo, solo para enfrentar discriminación por tener un rasgo animal. Los humanos no comprenden ese tratamiento, y sé que tú especialmente no lo entiendes. Todo lo que has hecho es demostrar que los humanos no son más que traidores y monstruos disfrazados. Nos matas como si fuéramos animales y ni una sola vez nos diste una oportunidad. Luchar para empezar. Adam apretó los dientes. Cuando ustedes eran una organización pacífica, los ignoraba a todos. No tuve problemas con las protestas al principio. Fue solo cuando comenzaron las matanzas que todos se convirtieron en un problema. Una herida que se fue contagiando con el tiempo y amenazaba con traer el resto del mundo a la tumba. Ni siquiera sigues tus propias ideologías dado cómo vendiste fauno inocente a una red de traficantes. Six explicó con calma. Adam soltó un gruñido animal mientras apuntaba su arma a Six, lanzándola a velocidades vertiginosas. La espada se abalanzó sobre él, pero él simplemente se movió hacia un lado y la trató, inspeccionándola antes de empujarla al suelo. La mayor parte de la hoja fue empalada en el suelo y Six levantó su brazo cuando Adam levantó a Blush y comenzó a dispararle. Sus escudos se levantaron en respuesta y tuvo que zambullirse hacia un lado cuando más rondas de polvo lo impactaron. Sus ojos se entrecerraron cuando Adam aprovechó esta oportunidad para lanzarse hacia la espada y arrancarla del suelo. La suciedad se levantó cuando él quitó un poco antes de ponerlo en su funda y doblar un poco las piernas. Se abalanzó sobre la amenaza de la capa y movió la muñeca, mirando cómo su hoja se encontraba con un cuchillo de combate reluciente. Las chispas lo hicieron estremecerse ante la iluminación repentina y el timbre fue tan fuerte que lo desorientó durante unos segundos. 6 golpeó su palma contra el pecho de Adam antes de darle la vuelta al cuchillo y apuñalar hacia abajo. Estaba bloqueado y Adam luchó durante unos segundos antes de ver caer el cuchillo, sus ojos se abrieron cuando 6 lo atrapó con la otra mano e intentó apuñalarlo entre las costillas. Se las arregló para apartarse del camino y saltar y patear al Spartan antes de rodar hacia atrás y ponerse en cuclillas. Adam tuvo que saltar fuera del camino cuando vio el colosal cuerpo de Six elevarse por el aire y estrellarse contra el lugar en el que estaba. El polvo se levantó y se lanzó hacia atrás cuando Six se abalanzó sobre él, cortando varias veces antes de barrer su pierna. Atrapó su pierna antes de que rodara fuera del camino cuando el pie de 6 golpeó el lugar donde estaba su cabeza. Una vez más, Six se lanzó tras él y hubo algunas veces que tuvo que saltar con lo rápido que era el Spartan. El sonido de los cuchillos arrojadizos al salir hizo que sus oídos se movieran y sacó a Wild para bloquearlos, cortarlos por la mitad y sentirlos explotar en hielo y electricidad, respectivamente. Podía sentir la energía alimentando su apariencia y escuchó 2 cuchillos más ser arrojados, cortándolos también. El segundo voló un poco hacia atrás ya que era un cuchillo que lanzaba polvo de gravedad, pero fue suficiente para que Six se abalanzara sobre él. 6 logró abalanzarse sobre él y golpeó con el puño el diafragma del líder antes de levantarlo por el cabello y golpearlo con la cabeza. Se escuchó un fuerte crujido de la máscara y Adam bombeó una gran cantidad de aura en sus piernas para dar inicio a Six. Le hizo tropezar, pero se apartó justo a tiempo para evitar un golpe directo de Wild. Levantó la pierna y pisoteó la espada, dejándola caer al suelo por un segundo rápido. Adam bombeó aura en sus brazos y los levantó, tirando la pesada pierna de su arma. Desordenó un poco su postura, pero la recuperó después de un segundo. Detuvo algunos cortes de hoja y rápidamente maniobró alrededor de 6 para trepar sobre su espalda, volteando su espada en un agarre inverso en un intento de apuñalar su hombro. Le agarraron el cuello de la camisa y lo arrojaron al suelo antes de sentir un pie blindado golpear su torso. Su cuerpo se elevó por el aire y aterrizó bruscamente en el suelo. El dolor atravesó su cuerpo y luchó por levantarse antes de ver a 6 ahí parado. La ira pronto reemplazó al dolor y rugió antes de dispararle a Blush varias veces. 6 simplemente se apartaron del camino, lo que enfureció aún más a Adam. Lanzó a Wild hacia él de nuevo y lo atrapó, solo que esta vez se lo arrojó a Adam rápidamente. La hoja pasó rozando al fauno y le cortó la oreja antes de incrustarse en la pared. Bastardo. Adam rugió antes de disparar a Blush un poco más. Se quedó vacío después de algunos disparos y lo tiró a un lado antes de rodar los hombros y rebotar sobre sus pies. No necesitaba su arma para matar la máquina frente a él, se había enfrentado a cosas peores antes. Estaba viendo rojo en este punto y quería destrozar al monstruo con sus propias manos. 6 se limitó a mirar fijamente a Adam antes de guardar su propio cuchillo, abrir un poco los pies y levantar los puños.
El traje interior se flexionó un poco y esperó pacientemente a que Adam cargara contra él como antes. Tenía que admitir que Adam fue más rápido de lo que esperaba, pero no tan rápido como Tyrion. Salió de su pensamiento cuando vio a Adam saltar hacia él y girar en diagonal, intentando patearle la cabeza. Se inclinó hacia un lado y bloqueó otra patada con su antebrazo antes de enviar un uppercut hacia el terrorista, quien se inclinó hacia un lado y usó su impulso para patear el borde de su casco. 6 echó la cabeza hacia abajo y la golpeó en la parte superior del cráneo de Adam y vio cómo se inclinaba en agonía. Se agarró la cara cuando se puso de pie y la estrelló contra el suelo antes de arrojarlo contra la pared. Fue un ataque tonto, pero no obstante lo fue. Escuchó un bramido de rabia y vio a Adam jadear pesadamente como un toro antes de arrancar su espada de la pared. Como un toro enfurecido, cargó contra 6 y lo cortó varias veces. Cada ataque fue bloqueado y detenido antes de que intentara apuñalarlo nuevamente, al igual que antes de que la espada fuera pisoteada. Adam arrancó la hoja de debajo del pie de 6 brutalmente y saltó en el aire. 6 se deslizó hacia su derecha cuando la espada se estrelló contra el suelo como un martillo y levantó un poco de tierra. «Te mataré. Te mataré». Adam espetó violentamente como un perro rabioso. Escutió un poco de saliva cuando Six le dio un puñetazo en el estómago y se levantó de un salto y luego le dio una patada en el pecho con ambos pies. Cayó al suelo antes de levantar la cabeza y soltar un bramido animal y se lanzó contra 6, cortando tiempos de lanzamiento con todas sus fuerzas. Este ataque mantuvo a 6 alerta por lo rápido que eran y tuvo que esquivar 3 apariciones oscuras del fauno. Sus ojos se posaron en Adam cuando lo vio agacharse y brillar de color rojo mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. Activó el bloqueo de la armadura y un lugar debajo de él levantó un poco de tierra y guijarros cuando su puño se estrelló contra él. Su cuerpo estuvo encerrado solo un segundo antes de que sintiera una ola de energía que lo atravesaba. Hubo un fuerte estruendo y desactivó el bloqueo de la armadura y miró a Adam, quien cayó de rodillas con un ligero cansancio. Miró detrás de él y vio un gran corte en la pared, suficiente para cortar un camión blindado por la mitad como un cirujano. Era bueno que supiera el alcance de las habilidades de Adam y supiera qué esperar, de lo contrario habría sido una historia diferente. Caminó lentamente hacia Tauro y se inclinó fuera del camino de una puñalada hacia su garganta antes de agarrar su muñeca. Su puño se estrelló contra Adam varias veces hasta que escuchó el sonido de Laura rompiéndose y su agarre en la muñeca se apretó. Se escuchó un chasquido sordo y rompió la muñeca de Adam en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se escuchó un crujido repugnante y poco después siguió un grito espeluznante. Vio a Adam caer de rodillas con la mano derecha colgando sin fuerzas mientras respiraba con dificultad. La mano izquierda de Adam quedó atrapada cuando intentó golpear a Six y gritó cuando Six sacó el kukri y lo cortó sin esfuerzo. La sangre brotó de la herida y pintó el suelo de un color carmesí. 6 miró fríamente al terrorista antes de agarrar sus cuernos y levantarlo del suelo. Sus músculos se tensaron cuando comenzó a doblar los cuernos en un ángulo incómodo e ignoró los gritos de agonía. Después de unos segundos, se escuchó un estruendoso crujido y sostuvo los cuernos ensangrentados en sus manos. Pisoteó la mano de Adam cuando trató de agarrar a Wilt con su mano rota y torció su pie, haciendo astillas los huesos. Tuvo que admitir que, a pesar de la derrota de Fauno, todavía estaba dispuesto a luchar hasta el final. Lo habría respetado si no hubiera matado a tantos inocentes y vendido a los de su propia especie. Los gritos se volvieron más erráticos y miró hacia abajo a la vista que tenía delante. Vio el rostro de Adam por primera vez y lo primero que notó fue la gran marca de SDC en su ojo izquierdo. Estaba ensangrentado con un iris gris y una ceja chamuscada, lo que indica que le habían marcado con fuerza. Su pie fue levantado de la mano diezmada y algo de sangre se le pegó al fondo, que limpió con la tierra. Agarró el cuello de Adam y miró fijamente la marca un poco más. Si la empresa era responsable de crear un monstruo como él, Six tenía que hacer algo. No podía tener otro Tauro corriendo matando inocentes, sin importar si eran fauno o no. Adam se puso de rodillas y miró fijamente a la figura que tenía encima. Los alucinógenos estaban entrando en acción y vio varias cosas que venían de Six, ninguno de los cuales fue agradable. Desde simples cadáveres hasta entidades cósmicas de lo desconocido. Lo primero que notó fue que Six empequeñecía a Adam como un gigante frente a una hormiga. Debajo de su capucha había innumerables tentáculos agarrándose por los bordes, deslizándose alrededor de la capucha en busca de algo a lo que agarrarse. Mientras los cuerpos caían de la oscuridad de la misma.
El área a su alrededor fue tragada por el vacío y estaban flotando en el espacio, una cantidad infinita de estrellas cubriendo el abismo. Los planetas ardían mientras las lunas se rompían, y en el centro de todo estaba él. Los cuerpos se elevaron a miles y todavía se acumulaban hasta el día de hoy. Mientras miraba el capó, vio algo. Era desconocido y su mente no podía comprenderlo, como si se negara a comprender lo que estaba mirando. Esta cosa sobre él no era de este mundo. Era un ser hecho de metal y carne que fue creado para terminar con su existencia y tragarlo al vacío. La cautela se convirtió en miedo y pronto eso se convirtió en terror puro. Tenía miedo del ser que tenía delante. Esta entidad cósmica en forma de hombre. El aire retumbó a su alrededor mientras el ser le hablaba y él respondió. Sin embargo, estaba mal, su voz sonaba como si estuviera bajo el agua y trinaba, pero la figura parecía entenderlo. Hizo un zumbido estático como si estuviera complacido con lo que le dijo. ¿Qué eres? Lo preguntó en voz baja, una que casi no reconoció como suya. Era su momento, pero quería saber qué era esa cosa que agraciaba a Remnant con su presencia malévola. Amenazando con convertirse en algo desconocido. No importaba porque sabía que no estaría vivo para ver en qué se convertía. Dejaré que lo averigües, respondió Six. Apenas le dio tiempo a Adam para comprender antes de levantar la espada en el aire. Hundió la punta de la hoja en la boca de Adam e ignoró el corte húmedo mientras lo empujaba más abajo de su garganta. La sangre brotó de la boca de Adam mientras Six continuaba sintiendo la débil resistencia de los músculos, tejidos y órganos. Después de varios segundos agonizantes, golpeó con el puño la empuñadura de la espada y Adam dejó de moverse, con los ojos muy abiertos por el terror y la agonía cuando la luz se desvaneció de ellos. Todo estuvo en silencio por un tiempo mientras la sangre se acumulaba debajo de él y el cadáver. Agarró el mango de la hoja y la rasgó hacia adelante en lugar de hacia arriba, abriendo efectivamente el cuerpo. Los órganos se derramaron y copiosas cantidades de sangre se esparcieron por el área antes de que el cuerpo cayera hacia adelante. Se escuchó un chapoteo húmedo y Six miró fijamente el arma antes de caminar hacia la funda y colocarla. Caminó hacia los cuernos rotos y los colocó en su bolsa antes de atar la espada a la correa. Todo un despliegue de brutalidad, reclamador. Comentó el monitor. Se quedó mirando sus manos ensangrentadas, viendo cómo el líquido carmesí goteaba de ellas y caía al suelo. Apretó las manos con fuerza y las soltó antes de quitarse un poco de sangre. ¿Ahora qué? Ella preguntó. Dejamos el Mistral por ahora y volvemos más tarde. Demasiado calor sobre nosotros y he causado suficientes muertes en este momento. Él dijo. Entendido. Saltó arriba y abajo. ¿Puedes encontrar la salida más silenciosa? Preguntó. Puedo, probablemente deberíamos movernos ahora. Las autoridades probablemente estarán en camino. Ella dijo. Encuéntrenos una salida. Él dijo. En eso. ¿Qué hay de él? Hizo un gesto hacia el cuerpo mutilado de Adam. Déjalo. Saqué lo que necesitaba de él. Six negó con la cabeza y comenzó a alejarse. Ella lo siguió, sujetándose a su correa, pero continuó hablando con él como si no hubiera asesinado el valor de colmillo blanco de toda una comunidad. Filtrarían información sobre las horribles acciones de Mistral lentamente, no demasiado rápido porque habían causado suficiente negatividad recientemente. También buscaría un barco para usar, había momentos en que caminar se volvía un poco tedioso. Salir de la ciudad no fue difícil, considerando que la gente estaba adentro. Todo lo que tenía que hacer era activar su camuflaje activo y escabullirse mientras los guardias no prestaban atención. Six lidió con un gran grupo de Grimm llamando a la puerta del reino. Se las arregló para atraer a una gran cantidad de ellos lejos de los asentamientos y los mató a todos. Destrozándolos como si fueran papel y desintegrándolos con el supresor. Su carne rasgada entre sus manos fue un soplo de aire fresco en lugar de destrozar el colmillo blanco. Se fue antes de que nadie supiera lo que sucedió y todo lo que vieron fue un campo de Grimm muerto, desapareciendo lentamente en el aire como niebla. La mayoría se rascó la cabeza, pero pocos sabían quién era capaz de hacer tal hazaña. Caminó durante unas semanas antes de encontrarse con un vehículo aéreo viejo, parecía que no se había usado en algunos años e inspeccionó el exterior. Parecía una nave de patrulla militar, quizás una cañonera. Tenía 2 cañones en el exterior cerca del frente, 2 motores en el lateral. Había 3 trenes de aterrizaje en él, 2 en la parte trasera cerca de las puertas de la bahía en la parte trasera y 1 cerca del frente. El monitor tarareó cuando entraron y vieron el interior.
Había dos niveles y la parte superior era donde estaba la cabina. Había cuerpos adentro y los sacó cada uno y los colocó afuera suavemente. Cada cuerpo que era de hombres, mujeres y niños fue enterrado luego de colocar sus pertenencias junto a ellos. No necesitaba nada de ellos y no quería nada. Le tomó unas horas, pero no le importó en lo más mínimo. Fue algo decente para las personas que probablemente han sido olvidadas por el mundo. Simplemente esperó pacientemente mientras el monitor tenía varios sentinels rondando la aeronave y la escaneó antes de ver que uno más grande extendía dos brazos grandes y lo recogía, ajustándose al peso antes de volar con él. Ella le dijo que repararía el barco para el transporte y él estaba agradecido de ver cómo aún podía viajar pero no caminar tanto. Por supuesto, todavía disfrutaba caminar hasta cierto punto, pero la mayoría de las veces consumía mucho tiempo. Los días y las noches comenzaron a pasar lentamente mientras se dirigía a las instalaciones y entraba, sus botas impactaban en el piso metálico de abajo y resonaban en los pasillos y cámaras. El ambiente puro que desprendía el complejo Forerunner era extraño y lo disfrutaba. Por una vez, se alegró de que otro ser sensible no estuviera tratando de matarlo simplemente por existir. Fue un bonito cambio de ritmo de toda la muerte y destrucción. Había un pequeño taller en el que trabajar y puso su bolso encima, abriendo y esparciendo el contenido de forma ordenada. La munición estaba prácticamente seca y tendría que conseguir más mientras la comida se estaba agotando un poco. Los suministros médicos no eran realmente un gran problema, pero siempre era bueno abastecerse por si acaso, siempre había otros que los necesitaban. El monitor estaba en su chasis original y flotaba junto a él, tarareando una melodía desconocida que se encontró disfrutando un poco. Ella escaneó su biofan cuando se lo mostró y le pidió que lo hiciera cuando tuviera tiempo. Al igual que la última vez, dio un chirrido agradable y asintió de arriba a abajo. Como una construcción como ella podía ser tan jovial estaba más allá de él, pero ella tenía más personalidad que él. No le molestó mucho en general. Cosas como estas no eran un gran problema ya que siempre se enfocaba en sus tareas y se mejoraba poco a poco. Aunque, durante las últimas semanas, quería ver a Maya y Mine. Sabía que Ren y Nora vendrían durante el verano y también quería verlos. Por eso decidió darse prisa y terminar su cacería en Mistral. Quería ver la pequeña luz que tenía en el universo antes de pasar al siguiente gran objetivo. Pasaron varios días y estaba de regreso en las instalaciones principales, haciendo ejercicios y lavándose, así como su traje, antes de que le informaran que el barco estaba completo. Asintió con la cabeza y tranquilamente caminó de regreso al compartimiento del vehículo con su armadura recién limpiada. Se sintió increíble considerando cuánto tiempo había pasado desde que estaba tan limpio. Había una mancha bastante desagradable en algunos de ellos que tardó una hora en salir, pero finalmente se las arregló para conseguirla. El compartimiento del vehículo era un área enorme destinada a pruebas y sus botas resonaban por toda la gran cámara. Justo en el medio estaba su avión recién adquirido y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Brillaba con un hermoso plateado metálico oscuro con reflejos rojos en los bordes. Los dos cañones del frente permanecieron inactivos hasta que la nave se activó y la rampa lateral se extendió hacia abajo. En el costado estaba su emblema que reflejaba la luz cuando se le iluminaba una cierta cantidad. La rampa del costado se extendió y entró en ella, vio un casillero a su izquierda y lo abrió después de ingresar el código que el monitor le había asignado. Sus manos agarraron las manijas y la abrió, viendo varias armas Forerunner. Su rifle binario estaba en la rejilla superior, en posición horizontal, mientras que su Boltshot estaba a su derecha, cómodamente bloqueado en su lugar. Había otras 3 armas allí, incluido lo que parecía un cañón enorme, pero lo vería más tarde. Quería probarlo durante un tiempo antes de salir. Subió por la escalera hasta la cabina y vio 2 asientos detrás del asiento del piloto cerca de la puerta. Un suspiro de alivio escapó de sus labios por alguna razón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que piloteó algo? La última vez que lo recordó en el asiento del piloto fue cuando Jorge y él tuvieron una pelea de perros en órbita. Fue uno de los últimos momentos memorables que tuvo con el Spartan II. Su mano se acercó a su cuello y agarró las placas de identificación antes de mirarlas mientras colgaban en su mano derecha. Unos segundos más tarde se volvió a poner y agarró los controles. Me tomó un par de horas aprender los controles y comprender todo. 7 como máximo, pero el monitor había sido paciente con él. Su despegue fue un poco tambaleante debido a que no estuvo en el vehículo aéreo durante años, o al pilotar uno para el caso.
Lo máximo que ha estado en el aire fue cada vez que lo agarraba un Nevermore o se montaba en la bodega de carga en un toro. Ella emitió un pitido y él escuchó algunas cosas cambiar mecánicamente por la instalación antes de que la plataforma en la que estaban comenzara a elevarse. Al principio, miró a su alrededor con alarma antes de notar que el techo se abría lentamente, trozos y pedazos de tierra y rocas cayendo. Ella le había dicho que habían pasado varios miles de años desde que usaron esta parte de la instalación principal y era agradable. Para volver a verlo en servicio. La gran plataforma se elevó más y más hasta que llegó a la superficie y se rompió en la parte superior. Esperó varios segundos antes de encender el barco y oyó el zumbido del motor. Los propulsores hicieron un fuerte rugido mientras levitaba en el aire y subía más y más alto. Una vez que estuvo un buen rato en el aire, puso su mano en uno de los controles y lo empujó hacia adelante, tirando hacia atrás en su asiento cuando de repente se estaba disparando hacia una determinada dirección. Tanto la flora como la fauna se volvieron borrosas mientras pasaba a toda velocidad junto a cada una con una velocidad incomparable con cualquier vehículo de Remnant. Un suspiro relajado escapó de sus labios mientras se quitaba el casco y lo colocaba en el tablero, frotándose un poco la cara y manteniendo los ojos al frente. Incluso había una habitación para que durmiera en la que era agradable teniendo en cuenta que podía descansar en la naturaleza sin ser atacado por un Grim errante. Por supuesto, siempre era bueno prepararse para un ataque, ya que ocasionalmente había una manada de Beowulfs o una ursa deambulando. Había opciones y le gustaba. También hizo que encontrar sus objetivos fuera un poco más fácil, capturarlos o eliminarlos. Pequeñas cosas como estas hicieron que Remnant fuera algo más agradable. Se detuvo un poco lejos del asentamiento y encontró un pequeño claro abierto. La puerta del costado se abrió y bajó por la rampa antes de cerrarla con su touchpad, viendo que se cerraba. Una vez que estuvo asegurado, ajustó su bolso y comenzó a caminar hacia la puerta con calma. Se sintió más relajado cuando vio su lugar favorito y esperaba ver a la gente adentro. Cada edificio era el mismo que lo vio por última vez e incluso hubo algunas adiciones para indicar que estaba prosperando. La gente que estaba adentro lo vio y algunos lo saludaron, pero no estaba tan alegre como antes. Parecía forzado y algunos de ellos parecían un poco asustados o cautelosos, lo cual era extraño por alguna razón. Cuanto más caminaba hacia el asentamiento, más veía la misma expresión de los habitantes. Levantó una ceja y comenzó a tensarse un poco, pero inicialmente lo descartó por ahora. Entró en la tienda de conveniencia local y escuchó el familiar tintineo de la campana arriba. Inicialmente ignorando a la cajera después de que ella le dio el saludo familiar, tomó algunos suministros y se detuvo cuando vio una botella de jugo de vidrio. Una botella de vidrio carmesí de jugo espumoso que había visto beber un día a Maya y Mine. Al principio, lo iba a ignorar, pero luego decidió recogerlo y comprarlo para ellos. No tenía nada de malo complacerlos un poco, tal vez se relajaría y bebería un poco con ellos. Si Ren y Nora estaban, entonces eran bienvenidos. Tuvo que detenerse y mirar la botella mientras dejaba que sus pensamientos corrieran un poco. Fue un poco agradable esperar a alguien, especialmente a civiles. Pequeñas cosas como estas lo hacían sentir más humano y le recordaban que eso era lo que era al final. A través de innumerables pruebas y tribulaciones, hubo algo de luz en las galaxias que eran para él. Había estado en la oscuridad durante tanto tiempo que olvidó cómo se sentía y ahora no sabía cómo lidiar con eso. Un poco de confusión aquí y allá, pero también mucha paranoia. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. El universo era cruel y podía arrancar la poca luz que tenía si no lo disfrutaba mientras tuviera la oportunidad. Caminar hacia el gremio se sintió extraño, como si el aura reconfortante no estuviera allí. Se sentía más frío con cada paso que daba y las personas que estaban cerca del exterior miraban hacia otro lado cuando se acercaba a la puerta. Su mano envolvió la manija y la abrió, escuchando el tintineo de la campana, pero también se sintió mal. Sonaba siniestro más que el tono agradable al que se había acostumbrado a lo largo de los años. Casi todo era igual. El tablero de recompensas lleno, la ubicación de los estantes y los libros, el olor a madera y cerveza de fondo, para incluso la charla de los miembros del gremio. Sin embargo, el último no era como en el pasado. Estaba más silencioso y vigilado que antes. En el pasado, el silencio habría sido acogedor y agradable, pero ahora era sofocante. Algo no estaba bien. Algo estaba horriblemente mal y podía sentirlo en sus huesos. No estaban en sus lugares habituales, caminó hasta el mostrador en busca de las caras de Maya y Mine.
Ver el brillo en sus ojos cada vez que pasaba y hacía que todas las batallas del pasado valieran la pena. Es por eso que continuó regresando al asentamiento. Si bien tenía sus razones de por qué era su favorito, esos dos eran los principales. ¿Dónde estaba la pequeña luz que había anhelado ver? Los susurros le hicieron apretar un poco más la botella en su mano izquierda. El asistente y todos los demás lo vieron mirar a su alrededor, caminar y mirar diferentes partes del gremio. Nadie dijo nada por temor a provocarlo. Tenían miedo de ser los portadores de las horribles noticias y estar en el extremo receptor de su ira. Aunque, cuanto más silenciosos estaban, más apretaba la botella en sus manos cuando nadie decía nada. ¿Dónde están Maya y Mine?, preguntó. Aunque mantuvo su tono tranquilo habitual, haría falta alguien como Maya para darse cuenta de un ligero borde de preocupación en él. De ellos, la asistente se frotó las manos con ansiedad. Se estremeció de miedo ante el aura metafórica que estaba emitiendo. Se sintió como si una bomba fuera a explotar y ella estaba en la zona de explosión. ¿Ellos qué?, preguntó. Aquí, ella tragó saliva. Su corazón golpeó repetidamente contra su pecho mientras se inclinaba y agarraba una caja. Todo estaba en silencio mientras lo dejaba en el mostrador y se lo empujaba antes de retroceder rápidamente. Sus ojos se movieron rápidamente hacia ella antes de mirar la pequeña caja y abrirla con su mano derecha. Todos miraron mientras lo abría lentamente y vieron el conejito de peluche de Mine allí junto con una nota. Todo se detuvo para él y sus pupilas se encogieron considerablemente. Su brazo izquierdo se aflojó, pero su agarre en la botella comenzó a apretarse lentamente y los otros clientes pudieron ver una telaraña de grietas comenzar a aparecer en ella. Cuanto más leía la nota, más grietas aparecían antes de que la botella explotara por la presión. El sonido era tan fuerte que muchos de ellos retrocedieron ante el sonido repentino. El líquido rojo y pegajoso del jugo se esparció en el aire y se esparció contra la encimera y el suelo. Algo de eso también en su capa. Todos se estremecieron cuando escucharon un gruñido audible escapar de sus labios. Sonaba como un animal salvaje con el que habían jugado por última vez y casi todo el mundo retrocedió varios metros cuando su mano derecha golpeó la pared junto a él. Apareció un gran agujero cuando su mano lo rompió fácilmente y se alojó dentro. Los gruñidos solo empeoraron hasta que se transformó en un gruñido enfurecido. Sus mandíbulas se partieron violentamente y se estremecieron ante el sonido repentino. El sonido de su traje flexionándose se escuchó cuando apretó el puño varias veces en un intento de sofocar la rabia que burbujeaba en su sistema. Ni siquiera trató de controlarlo esta vez y dejó que la intención asesina rodara por sus hombros. Asfixió a todos y varios otros sintieron que sus espaldas se apretaban contra la pared opuesta de él para crear cierta distancia. Nadie quería ni siquiera intentar susurrarle o hablarle. No se escuchó un solo sonido aparte de esos violentos gruñidos que escapaban del héroe silencioso de su asentamiento. No podían decir si era una máquina, un hombre o una bestia en este punto y eso los aterrorizó. Su respiración laboriosa y enojada fue el único sonido que se escuchó en el silencio ensordecedor y su cuerpo se estremeció de odio y rabia. Sus nudillos estallaron con fuerza y sonó doloroso hasta cierto punto. Después de varios minutos, se calmó un poco y tomó un gravamen, dando lo suficiente para pagar el daño antes de salir del gremio. El suelo temblaba con cada paso y casi arrancó la puerta de su marco y luego la cerró de golpe con la fuerza suficiente para derribar varias cosas. La gente a su alrededor lo vio y rápidamente se apartó de su camino cuando se dieron cuenta de que se había enterado. Ni una sola persona quería interponerse en su camino cuando su gran cuerpo pisoteó hacia el armero. El hombre mayor rápidamente se puso de pie y lo saludó, solo para quedarse en silencio cuando sintió ese aura abrumadora de agonía y muerte. Casi tenía miedo de hablar con Six. ¿Te enteraste de ellos?, comenzó. Necesito rondas y proyectiles. Six interrumpió, ignorando el estremecimiento del hombre. ¿Cuántos?, preguntó el armero. Todos ellos. Six respondió al instante. Observó al hombre más bajo asentir antes de agarrar varias cajas y colocarlas en el mostrador. Cuando estaba a punto de agarrar su bolsa de gravamen, sintió una mano en la suya y miró para ver al hombre negar con la cabeza. Siempre puedo hacer más, lo sabes. Solo recupéralos, ¿de acuerdo?, preguntó el armero. Six asintió antes de agarrar algunas cajas y caminar hacia su barco. Llegó allí rápidamente después de un par de minutos antes de arrojar las cajas cerca del casillero del arma y salir. Sorprendentemente, el siguiente lugar al que se dirigía era el carnicero.
Le tomó 5 o 6 minutos llegar a su destino, pero el gran fauno solo asintió y le dio varios ganchos de carne con cadenas. Ninguno de los dos dijo nada y él simplemente arrastró la gran cantidad de cadenas por el pavimento antes de salir del asentamiento y hasta su barco. Iba a destrozar a Ozpin. Arranca cada hebra de carne de sus huesos y luego rompe todo dentro de él. En el pasado, había ignorado al hombre y consideró una misericordia que el bastardo todavía respiraba a pesar de lo que estaba haciendo con los asentamientos. Sin embargo, esto fue su culpa, dejó que el hombre se saliera de control y matara a la gente y Zeke supuso que este era su castigo. El hombre estaba fuera de control y se convirtió en un problema, no, se convirtió en una infección que estaba dañando a Remnant. Tanto él como Salem. Los dos eran lo peor de lo peor que contaminaba el núcleo de Remnant, y Six tenía la intención de eliminarlos y purgarlos a ambos. Reclamador. El monitor flotó frente a él una vez que estuvieron en la nave. Fue justo antes de que estuviera a punto de despegar y aterrizar en la oficina de Ozpin. ¿Qué? Él espetó violentamente. Necesito que te calmes. Ella dijo. Me calmaré cuando los recupere. Él dijo. El barco no arrancaba y sabía que era culpa de ella. Monitor, entrecerró los ojos. He visto cómo operas. Tranquilo y sereno. Incluso cuando las probabilidades no están a tu favor, nunca pierdes los nervios. No lo pierdas ahora o será contraproducente. Dijo ella gentilmente. Se quedó allí sentado hirviendo de rabia. Ella tenía razón en algunos aspectos, necesitaba calmarse y controlarse si quería que Maaya y Mine regresaran a salvo. Entrar completamente ciego y enojado tenía sus ventajas e inconvenientes. Habían pasado casi 2 décadas desde que estaba tan enojado y mostraba cuánto se aisló de sus propias emociones. Entiendo tu enfado, de verdad. Esos dos son cercanos a ti y está claro que te preocupas profundamente por ellos a pesar de no expresarlo mucho. Ella dijo. Se quedó allí sentado, apretando el apoyabrazos varias veces. Era más fácil controlar su rabia ahora que estaba hablando con él, pero todavía estaba allí. Controla tu rabia, ¿de acuerdo? Úsalo a tu favor y saldremos ganando. Ella flotó más cerca de él. Ambos se miraron el uno al otro y él permaneció en silencio durante varios minutos antes de asentir. Murta. Dijo después de un rato. Haré que algunos centinelas nos ayuden si surge la necesidad. Ella dijo. ¿El asentamiento? Se volvió hacia ella. Habrá algunas patrullas cercanas y lo mantendrán a salvo. Ella asintió. Gracias. Dijo en voz baja. En cualquier momento, socio. Sonó antes de descansar en la consola. Su cuerpo se relajó un poco y entrecerró los ojos. Mientras su rabia estaba bajo control, ahora estaba más controlada. Simplemente dejaría que se usara en su beneficio en lugar de consumirlo. Valía la pena dejarse sentir que lo inundaba si eso significaba recuperar a las chicas y alejar a Ren y Nora de Beacon. Todo lo que Ozpin había construido a lo largo de los años pronto se derrumbaría. Si quería ver a Six sin las cadenas, entonces bien, las cadenas se habían quitado ahora y él cosecharía lo que sembró. Entonces, aquí hay otro capítulo. Realmente no tengo mucho que decir porque en este punto, no voy a filtrar más lo que digo. Sé que lo dije en el pasado, pero esta vez lo digo en serio. La gente se está saliendo de las manos con la mierda hoy en día y me está cabreando. Si te ofendes o te molestas por lo que digo, entonces mierda. Me han empujado a ese punto. 1. Deja de molestarme sobre cuando voy a subir vídeos. Tengo una vida fuera de este sitio y quiero disfrutarla un poco porque este no es el trabajo de mi vida. 2. No soy el mejor autor, realmente no lo soy. Deja de esperar que deje caer contenido de nivel novedoso con cada capítulo, porque eso solo me estresa y presiona al final. En este punto, mata mi voluntad de escribir. 3. No escriba un ensayo básicamente diciendo que no le gusta la historia después de leerla. Si tiene quejas y desea dar una crítica constructiva real, simplemente envíeme un mensaje. No es tan difícil. 4. Por último, déjame escribir mi maldita historia como quiero. Es mío. No soy dueño de ninguna de las franquicias y eso es obvio, pero déjame escribir como quiero. No lances un ataque de puta porque no salió como tú quieres. Al final, sigo prosperando y escribiendo como quiero mientras la persona puede simplemente revolcarse en su pequeña rabieta. De todos modos, nos vemos.